tardes a todos, ¿qué Buenas tal? tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bueno, esperamos que esta charla que vamos a tener hoy a través de la red, a través de las pantallas, llegue hasta vuestras casas, donde la estéis viendo, o en el parque, donde queráis verla. De verdad, es un placer estar con vosotros, aunque sea a través de la cámara. Es una pena no podernos desplazado esta vez hasta Ferrol con Narón con vosotros, pero seguro que podremos vernos dentro de poco. Bien, vamos hoy como es una charla de esta manera, es un poco diferente y la interacción es distinta a ser a través de Internet, os contamos un poquitín cómo solemos hacer las cosas en las charlas con esta plataforma. Tenéis todos ahí un chat, que es estupendo para ir comentando cosas, que es la forma de interactuar, y ahí os agradecemos todos los comentarios de cualquiera de las cosas que vayamos comentando e intentaremos ir dándoles cabida también sobre la marcha. Debajo, si utilizáis un ordenador o en la tablet, vais a ver que hay una zona de questions en inglés y ahí esa zona está preparada para que podáis realizar preguntas, pero preguntas que a lo mejor se os ocurran, que a lo mejor no tienen que ver directamente con lo que estamos explicando en ese momento y entonces la podéis anotar ahí. Los demás podéis también interactuar y poner respuestas o poner sugerencias sobre la pregunta si queréis contestar a partir de vuestra experiencia o de algún recurso que conozcáis. Y al final de la charla aprovecharemos también para comentarla entre todos o comentar también un poco esas preguntas. Entonces, si os pedimos un poquitín de orden así con el chat para los comentarios sobre la marcha, sobre lo que surge en ese momento y las preguntas para aquellas cosas que puedan quedar para el final. Pues de verdad, daros las gracias por estar ahí, que vemos ahí a las personas desconectadas y sí comentaros y recordaros que a todos los que os habéis registrado y que estáis aquí con nosotros o aquellos que estéis registrados y ahora mismo no podéis estar en directo, os llegará también un email, un correo al día siguiente con un enlace para que podáis volver a ver la charla, para que la podáis volver a ver en directo por trozos o porque a lo mejor no tenéis tiempo hoy, ir viéndola poco a poco, ¿no? Y si conocéis a alguien que no ha entrado ahora, no pasa nada, se puede registrar todavía mañana para poder ver la charla. Igualmente, desde la asociación nos habéis pedido que luego la colguemos en YouTube, pues entonces, una vez que se pueda descargar, la pondremos también en YouTube de forma abierta para que podáis acceder también a ella y la podáis compartir en vuestras redes de la asociación. ¿De acuerdo? Bien, y antes de empezar, simplemente comentaros una cosa sobre la presentación. Bien, como la charla es un poco peculiar, hemos optado por haceros una presentación que tiene bastante texto para que, bueno, para que haya mucha información y aunque no lo vayamos a comentar todo, no lo vamos a explicar todo para ir a agilizar, bien, pero así cuando la podáis, si la volvéis a ver, bueno, pues que haya tanto texto, lo podéis ir leyendo y yo creo que os va a servir también para entender mejor, pues, este complejo tema de la motivación, ¿verdad, Pepe? Porque ¿cómo es esto de Sí. la motivación, Pepe? Pues mira, esto de la motivación es una de las facetas, es una de los aspectos más importantes de la conducta humana, ¿vale? Porque realmente al final y al cabo es el aspecto que va a regular siempre la realización de conductas, va a regular siempre el inicio de una conducta, el esfuerzo, ¿vale? La persistencia en esa conducta hasta poder alcanzar la tarea, ¿no? Cosa que los padres de niños y niñas de altas capacidades o las personas de altas capacidades, yo creo que saben mucho de las dificultades hoy en día sobre este aspecto, ¿no? ¿Vale? El problema es que como cuando hablamos de este aspecto de la conducta humana, cuando hablamos de humano, no podemos separarlo del entorno que lo rodea, y esto es muy importante. Claro, ¿cuál es el entorno que nos rodea desde hace 70 días? Es decir, ¿qué ha pasado con nuestra vida en los últimos 70 días? ¿Cómo nos influye todo eso en la motivación hacia, hacia la vida, realmente, ¿no? Cuando estamos siendo bombardeados día y noche por estos telediarios que hoy nos dicen A, mañana nos dicen B, pasado nos dicen C, ahora ayer me decía una persona que es que el virus es graso y pesa y entonces cae y entonces no se queda en el aire, bueno, qué sé yo. Bueno, cuando estamos, ¿qué motivación tenemos? Es decir, la de, con perdón, mándalo todo a la mierda, ¿tenemos esa motivación? Hombre, igual sí, podemos tenerla, ¿no? También. Entonces, vamos a desentrañar, Félix, si te parece, algunos aspectos de esta
de esta motivación en la conducta humana. Vale, pues empezamos, si os parece, por una pequeña definición del concepto de motivación. Hay muchísimas, fijaros, en el campo de la psicología, si hay un tema que está estudiado, en el que se ha profundizado desde hace muchísimos años, es el mundo de la motivación. Y nos vamos a encontrar muchísimas definiciones, muchísimas teorías y muchísimos autores. Bueno, pues hoy hemos cogido esta. Entender la motivación como aquello que regula nuestras conductas, el esfuerzo para realizarlas, para llegar a ese fin. Y destacar simplemente pues que todo siempre la motivación es todo el esfuerzo, la dedicación que hacemos para conseguir algo, para tener un fin en nuestra mente, empezar a dar pasos para conseguirlo, pero sobre todo ser capaces de persistir por el medio hasta llegar a este fin. Y aquí nos encontramos con algo que en la alta capacidad a veces nos preguntáis, claro, es que mi hijo tiene mucha ilusión, se imagina el fin muy rápido, empieza a realizarlo, pero ¿cuál es el problema? La persistencia o la constancia, enseguida llega el abandono. Y claro, aquí tenemos un problema a veces muy presente en muchas personas de alta capacidad en relación con la motivación y esperamos que y algunas cosas que están relacionadas con la situación actual, pues os sirva lo que os vamos a contar. Fijaros, empezamos en la motivación por algo muy sencillo, que es la base química de la motivación. Uno de los neurotransmisores que más influencia tiene en el mundo de la motivación es la dopamina. La dopamina sabemos que está relacionado con muchísimas conductas humanas, con el dolor, con la frustración, con la evitación, con la aversión. Y sabemos que aquellas personas que están más motivadas coincide también con hay un aumento o una mayor presencia de la dopamina en ese núcleo accumbens, esa parte del cerebro que tiene que ver con el circuito de recompensa. Fijaros que hay un hecho que está comprobado, es que cuando yo anticipo algo, empiezo a anticipar y pensar en algo que creo o me gustaría que pase, ya empiezo a producir dopamina. Y si logro tener mucha dopamina, que por cierto va muy de la mano de la serotonina, Sí. es más fácil que la ¿Y motivación. entonces yo qué hago? ¿Voy al psiquiatra para que me recete dopamina? Oye, pues que existe dopamina sintética en pastillas que se puede, bueno, sintética, Claro, pero en pastillas, dímelo, desvélame el secreto ya. ¿Qué hago? ¿Pido vez vale, en el psiquiatra? ¿O puedo hacer bueno, algo para obtener dopamina? vale, pero yo creo que antes de ir al psiquiatra, Pepe, fijaros, como otras veces hemos hablado en otras charlas y cuando hablamos en el webinario de la ansiedad, hay estilos y hábitos de vida que nos ayudan a tener dopamina, ¿no? Hay alimentos, ahí tenéis algunos mencionados por ahí, el plátano, por ejemplo, tenemos también las almendras, los aguacates, el chocolate, el té verde. Hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a estar sanos. Probablemente algunos conozcáis esto de las neurodietas, ¿no? Cómo alimentar el cerebro, cómo aumentar también la ingesta de alimentos que hacen que nuestro cerebro funcione mejor. Y esto no es ninguna tontería. Cosas como evitar esos alimentos de satisfacción inmediata, aquellas cosas que de repente nos producen mucha satisfacción de repente, pero que luego a medio plazo no hay nada. La importancia de las listas, y esto me parece importantísimo, porque fijaros, todos sabemos que para conseguir un fin grande tenemos que partir ese objetivo en trocitos pequeñitos, ¿no? Nosotros vemos que a los niños, cuando nosotros le hacemos una lista con las tareas, por ejemplo, los deberes, y el niño va tachando, conseguí uno, taché la primera, segunda tarea, la taché, sabemos que esto aumenta la dopamina. Cuando tú ves que has conseguido una pequeña tarea. Y fijaros, creemos que esto en la situación actual, de cara a los deberes, es importante, porque en algunos centros escolares mandan las tareas de golpe. El lunes para toda la semana o el lunes para 2 semanas. Los niños, claro, de altas capacidades, muchas veces, ¿qué les sucede? Ves ese montón de deberes y ¡ala! Llega el agobio. Bien, ahí entramos nosotros. ¿Cómo motivar ahí? Pues probablemente ayudándoles a partirlo, hacer esas pequeñas listas para cada día o esa pequeñita agenda cada día y que los niños puedan tachar. Porque si pueden tachar y ven cumplido una tarea, aumentaremos un poquitín la dopamina y probablemente sea más fácil hacer la siguiente. Dos Ujú. recursos más, la actividad física y como siempre, la relajación, la meditación, el pilates, el yoga, son Félix, actividades. para toda A la ver, parte de lo que sería el pilates y la meditación, ¿vale? bien, Bien, la actividad física, ¿por entonces, qué? Porque estas la serían actividad algunas de las física, cosas que entre podemos otras hacer cosas, para lo que seguir, también para nos va a hacer aumentar es los niveles de darnos dopamina. ¿De una acuerdo? Bien, no sé producción si hay algún problema técnico darnos porque una no veo a Pepe ahora. producción importante de endorfinas y endorfilas, ¿vale? Nos va a motivar, nos va a poner en movimiento y después acordaros siempre que todo lo que tenga que ver con el mindfulness, con el pilates, con la meditación, lo que lleva es a que nuestro hemisferio cerebral derecho
se ponga en un funcionamiento mayor, se generen ondas alfa, de ondas alfa en nuestra corteza cerebral, y esto haga que de alguna manera entremos dentro de un estado más placentero, dentro de un estado más satisfactorio para nosotros. Feliz, te habíamos perdido, no sabíamos a dónde habías ido. Bueno, Claro. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, te había perdido a ti y creo que estábamos hablando los dos. No sabemos qué va a pasar cuando esto esté grabado. Vale, pues como no hace falta ir al psiquiatra, pasemos con estas pequeñas cosas a otra parte, ¿verdad? Fijaros, sí, sabemos que hay unos estudios muy curiosos que nos hablan que cuando una persona la encierras 10 horas en una habitación sin ver a nadie, esto ya altera el cerebro. Imaginaros que nosotros hemos estado durante 2 meses, vale, no aislados del todo, pero con un contacto social muy, pero que muy reducidas. Y a sí. estas personas, cuando se les ha sacado de ese confinamiento de 10 horas, ojo, y solo 10 horas, el ver a un grupo de personas, se sabe que aumenta la producción de dopamina. Es decir, necesitamos ver gente, no nos vale estar aislados y es necesario salir. Y claro, probablemente algunos o algunas os encontréis ahora mismo que vuestros chicos o vuestras chicas no quieren salir de casa. ¿Qué hacemos entonces para que salgan de casa? Bien, entraremos después un poquitín en esto cuando hablemos de cómo influye la personalidad también para salir o no salir de casa. Vale, vamos avanzando, Pepe, por los aspectos de la motivación. Sí, vamos a ver, muchas veces, y esto sí que me gustaría pararme un momentillo en esto, porque muchas veces como padres, muchas veces como problema, como, a ver, como docentes, como personas educadoras que somos, hablamos de la motivación así como en general, como cuando hablamos de lo malo y de lo bueno, cuando hablamos de lo positivo y lo negativo, y utilizamos el término sin darnos cuenta un poco incorrectamente. Vale, ¿por qué? Porque la motivación tiene partes. Entonces, tú puedes tener una parte que te esté funcionando, por decirlo de alguna manera, que se esté ejecutando adecuadamente y otra parte que no. Vale, yo la primera parte que sí os plantearíamos sería que la motivación es un estado impulsor. Es decir, que lo que hace es moverte a, de ahí viene de ahí viene su propio nombre. Contras, si una abeja te pica en el culo, tú te mueves, ¿ah? ¿Para qué? Para evitar el aguijón, ¿me entendéis? O si un bicho viene volando y crees que puede ser un abejorro, pues eches a correr, te mueve a. No, lo que sería esa activación del estado impulsor. Ojo que es importantísimo esto, ¿vale? Y esto es importantísimo porque aquí la motivación se relaciona con la respuesta a la emoción del miedo. Acordaros que cuando nosotros tenemos una emoción, cuando nosotros tenemos la emoción del miedo, porque la motivación no es emoción, ni muchísimo menos, no, da lugar a dos respuestas instintivas, que son la huida y que es la predación, las dos, ¿no? Entonces, la huida puede ser el quedarte paralizado. Sabéis que muchas personas se paralizan de miedo. Hombre, si lo que te persigue es un oso y te paralizas, entonces el oso pasa por encima de ti, no te enteraste y te salvaste. Claro, si es un león de la selva, ¡oh!, vino y te comió. Vale, entonces es el estado impulsor, ¿no? Es decir, yo tengo un crío, tengo una cría, ¿vale? Tengo que tiene estado impulsor o que no tiene estado impulsor. Primera cuestión, ¿vale? Después, que la conducta, una vez activada, se dirija hacia algo, es decir, tenga un fin, ¿vale? Y que después esa meta se fije esa meta. Una cosa sería el final hacia donde yo quiero llegar y otra cosa diferente sería la conducta, ¿vale? Dos cosas diferentes. Pero ahí sí que os plantearía que lo tuvieseis muy claro, ¿no? Que tuvieseis muy claro esa diferencia de los tres elementos, ¿vale? Félix, pasa, por favor. Muy bien, Pepe. Avancemos un poquitín más por Sí, este mundo de la sí, motivación. porque aquí, a partir de aquí, hay impulsos, indudablemente, que son los impulsos propiamente físicos, propiamente corporales de la persona, ¿vale? Algo que necesitamos, que es el nivel de activación del arousal, ¿vale? Y esto es muy importante, porque el nivel de activación del arousal es algo nuestro y es algo genético. Si es algo genético y yo soy una persona que no me activo
porque mi nivel de arousal es bajo, ¿vale? Aquí yo lo que no puedo hacer es estar culpabilizándome por esto. Oye, yo sé que soy una persona de baja activación, ¿vale? Si soy una persona de baja activación, lo que sí que tendré que hacer, oye, pues perfecto, ¿vale? Será saberlo para con la voluntad, y esto es muy importante, con la voluntad o ayudado por mi voluntad poder hacerlo, ¿no? Y después el tema de los incentivos, ¿vale? A ver, que puede ser, van a ser las consecuencias de conducta, que tiene que ver con el futuro, que pueden ser tal, ¿no? Bien, esto que tenemos aquí de variables, esas variables motivacionales, lo mismo, que son dos, ¿vale? Como yo soy, ¿vale? Y las situaciones son dos. No puedes atribuirme la falta de motivación a un hecho de, ay, estás desmotivado, es que pareces tonto, es que ¿por qué no te motivas? No, 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 esto no funciona así. No, esto es como cuando alguien te dice, ay, tranquilízate. Yo, coño, ya, y si necesito tranquilizarme, pero dime cómo, no me digas que me tranquilice, porque lo que voy a hacer es acabar explotando contra ti. ¿Me entendéis? Esto es una cosa así como muy clara. Entonces, hay que tener en cuenta esto, Félix, te diría. Vale, pero vamos a profundizar, Pepe, si te parece, un poquitín en una de las cosas que nos comentabas, que era el arousal. Probablemente muchos de los que estáis ahí conozcáis lo que es el arousal fisiológico y es importante tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo no todos nacemos iguales, no todos somos iguales y por lo tanto también hay una parte de nuestro cerebro, aquel que recibe toda la estimulación que viene del exterior, que no tiene el mismo grado de sensibilidad en todas las personas. Cuanto más sensibles son esta parte de nuestro cerebro, que es el SARA, que se llama el sistema de activación reticular, pues lo que nos va a pasar es que tenemos un arousal mucho más alto y por lo tanto nos sobreestimulamos con más facilidad. Cuando esta parte de nuestro cerebro se activa necesita mucha estimulación para activarse, nuestro arousal va a ser más bajito y por lo tanto es más difícil que nos sobreestimulemos. Bien, lo tenéis aquí resumido en esta curva que podéis ver en la gráfica, que curiosamente para que las personas tengamos un buen nivel de ejecución en las cosas, puede ser el rendimiento académico, en el trabajo, en cualquier actividad, lo que vamos a necesitar es tener un nivel de activación moderado. Si es excesivamente alto, estamos sobreactivados, nuestro rendimiento va a bajar y nuestra ejecución baja. Y al revés, si estamos muy poquito activados, también va a bajar nuestro nivel de rendimiento. Y claro, diréis, ¿y por qué esto es importante en la motivación? Bien, pues por algo muy sencillo, ¿eh? Y saldrá un poquito también después en otra diapositiva. Porque si yo tengo un nivel de activación muy bajo, probablemente no me voy a sentir con ganas de moverme, con ganas de hacer cosas y con ganas de hacer nada. Pero vamos a parar aquí y vamos a explicar una cosa que tiene que ver con la personalidad. Bien, porque este nivel de activación del arousal desde hace muchos años, que ya lo elaboró Eysen en su teoría de personalidad y hay más investigadores que han trabajado sobre esto, sabemos que aquellas personas que tienen un nivel de activación bajo muchas veces desarrollan comportamientos y conductas de personas extravertidas, como todo eso que tenéis ahí en la pantalla. Fundamentalmente destacaríamos que estas personas van a buscar, para subir su curva y estar en el nivel óptimo, buscar estimulación, que la pueden encontrar muchas veces en actividades con gente. Ahora bien, ¿qué les pasa a aquellas personas que tienen un nivel de activación ya muy alto de por sí? Que son las personas que suelen generar conductas de introversión. Y por eso, como ya están muchas veces sobreestimulados, necesitan buscar entornos calmados, entornos tranquilos, para reducir la estimulación y por lo tanto encontrarse a gusto. Claro, ¿qué nos encontramos en la alta capacidad, en muchos de los perfiles de alta capacidad? Este perfil de introversión que responde a niveles de activación elevada, de sobreestimulación. De acuerdo que no todas las personas son exactamente iguales y por tanto el nivel de sobreestimulación puede variar. Pero, ¿qué ha pasado en estos momentos actuales? Y aquí vamos a ver una ley muy famosa, que es la de Yerkes-Dodson, que probablemente os suena esta curva, y que yo creo que nos ayuda a entender cómo se relaciona esta personalidad con los estados motivacionales en el momento actual. Vosotros imaginaros que una persona nace con un nivel de activación que está justo en esa parte altísima donde el rendimiento es óptimo, es óptimo rendimiento, ¿vale? ¿Qué sucede a esa persona cuando ahora, por estar confinado, su rendimiento, perdón, su nivel de estimulación se ha visto reducido? Pues entonces su arousal va a bajar hacia la izquierda, hacia la parte de la calma. Con lo cual, probablemente esa persona va a seguir manteniéndose dentro del centro de la curva donde el nivel es óptimo, con lo cual es fácil que se active.
¿Qué pasa con personas que estaban excesivamente o tienen un nivel de activación ya muy bajo y estaban ya muy cerca de esa parte de la calma? Que al reducirse la estimulación puede bajar todavía mucho más y meterse entonces en una situación de excesiva tranquilidad, incluso como dice ahí, puede ir hacia el aburrimiento, porque nos podemos encontrar con estados de apatía, con falta, con desganas, si queréis, con abulia muchas veces, pero que están motivadas solo por la falta de estimulación. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tenía en casa una persona cuyo nivel de activación era muy alto, ya estaba llegando al final entre esa línea blanca entre el estrés y el diestrés? Ahora, pues que probablemente la reducción de la estimulación haya hecho que su nivel de activación se encuentre en el nivel óptimo, curiosamente. Y entonces, probablemente a este no hay quien lo saque de casa, porque está encantado de la vida, está a gusto, está feliz. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños y niñas que los veis felices ahora mismo? Que esto de no ir a clase y haber reducido la estimulación, muchos los tenéis encantados de la vida. Ya sé que no son todos, pero algunos sí, ¿verdad? Claro, y están felices. O a lo mejor algunos de vosotros que nos estáis escuchando, adultos que habéis tenido que quedaros en casa, estáis encantados de llevar una vida un poquitín con menos estimulación. Claro, Y lo esto complicamos. nosotros, sí, pero esto nosotros, probablemente vosotros de Yerkes Dobson, corregirme si me equivoco, igual una persona que no habéis oído hablar, pero sí habéis oído hablar de Csikszentmihalyi en su famosa teoría del flow, del fluir, ¿no? De cómo podemos fluir, y esto tiene mucho que ver con el flow. Cuando tú estás en esta parte de tu desarrollo óptimo, de tu optimal performance, tú lo que tienes es un flow adecuado. Es decir, tú lo que estás haciendo es dejándote llevar por la actividad, estás en un nivel de tensión justo la media y como estás en esa tensión, te pasa el tiempo volando. Es el momento en el cual tú acudes a algo que te parece tan interesante que cuando se acabó dices se acabó, o es el momento donde estás haciendo algo que te está gustando tanto y de repente te dieron las 9 de la noche, ¿vale? Ahí es un optimal performance o nos encontramos con el estado del flow de Csikszentmihalyi. Vale, pero déjame complicarlo un poco, Pepe. Porque claro, esto que os hemos contado funciona muy bien en la teoría, pero tenemos que añadir un elemento fundamental en la motivación. Y es lo que se llama la valencia, por ejemplo, ¿no? En motivación, que luego saldrá más adelante también. Claro, cada uno de nosotros, cuando tenemos que afrontar la situación del confinamiento, esta situación, pues probablemente la analizamos de una forma distinta. Habrá gente que le estamos dando una valencia positiva, es decir, valoramos esta situación con muchos aspectos positivos, y hay gente que la valorará con una valencia negativa, verá demasiados inconvenientes y muchos problemas que en primer lugar nos los imaginamos en nuestra cabeza, es algo que estamos creando. Claro, con lo cual podemos encontrarnos con personas con un nivel de estimulación muy alto, pero que aunque estén sometidas a una situación de baja estimulación, si ellos viven con valencia negativa, su sobreestimulación probablemente se dispare también y no se reduzca y los tengamos en casa también desesperados y entonces más ansiosos, más nerviosos y nos estamos encontrando niños de altas capacidades que en esta temporada, sobre todo ya cuando hemos pasado de quizás esas 8 semanas, se encuentran más inquietos, más nerviosos y por lo tanto nos cuesta muchísimo más. ¿Vale? Y necesitan salir y tienen que desfogar y tienen que correr muchísimo. Con lo cual hay que mezclar lo fisiológico con la valencia que cada uno de nosotros le estamos dando. Y claro, en esto nos encontramos con otro problema, y es sobre todo con el tema de los deberes. ¿Cómo motivar a los deberes en esta situación tan monótona, donde muchas veces los deberes se han convertido en algo repetitivo para ese niño que ya tenía alcanzado muchos objetivos y que encima en algunos centros o en algunas comunidades autónomas lo que se han hecho es repetir, repetir y repetir. Y encima saben que no va a valer para nada, porque a lo mejor de vuestros hijos y vuestras hijas ya tenían sobresaliente entre la primera y la segunda evaluación. ¿Cómo le dices tú que tiene que hacer las tareas de la tercera evaluación si no sirven para nada? O solo sirven para subir nota, que es lo que pasa en algunos sitios, ¿verdad? Pues entonces aquí se nos mezcla con todo esto y yo aquí sí os diríamos algo importantísimo. ¿Sabéis cuál es el nivel de activación más o menos que tiene vuestro hijo o vuestra hija? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Cómo fluctúa? ¿De acuerdo? Porque esto os va a ayudar muchísimo a motivarle. Por eso cuando una persona está muy abajo, que está apático, desganado, cuesta muchísimo sacarlo de ahí. Muchísimo. Pero hay un componente fisiológico, entonces no podemos
olvidarnos de él. Y tenemos que entrar a subir ese componente fisiológico, actividades que hablábamos antes de la dopamina, o buscar alguna pequeña cosa que le suba su nivel de activación, que en cada persona va a ser diferente. En algunos niños tenemos que atacar esa valencia para que vean cosas positivas también en esta situación. Avancemos a los incentivos que os mencionaba Sí, antes. porque sería un poco la parte de los incentivos, va a ser un poco aquello que nos va a permitir dar la valencia a lo que nosotros tenemos alrededor, ¿no? Entonces, vamos a ver, acordaros, persona fisiológica, vamos un poco a todo lo que tenemos alrededor, no nos podemos de ninguna manera ver como individuos separados o sesgados del medio, ¿no? Hay varios tipos de incentivos. Los primarios, bueno, pues son aquellos que te permiten sobrevivir. Si no los tienes o no los tienes cubiertos, acabóse, ya está, estás muerto, ¿no? Aquellos secundarios son los cuales necesita un proceso de aprendizaje para que este proceso funcione, ¿vale? Pueden ser incentivos y son incentivos motivacionales, ¿vale? Hombre, el dinero, pero claro, el dinero es un incentivo, pero ¿hasta dónde es un incentivo? Es decir, cuando dices, bueno, gano 1.000 euros, no, no es un incentivo, ¿no? Pero cuando dices, bueno, gano 60.000 euros al mes, hay tanta diferencia de 60.000 a 65.000. ¿Dónde está ahí el incentivo? ¿Me entendéis? Ese incentivo secundario. Cuando el incentivo secundario, ¿vale? Pierde fuerza. Con esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con esto de los incentivos hay que tener también muchísimo cuidado con los incentivos secundarios. ¿Por qué? Porque pueden perder. ¿Por qué? Porque pueden perder valor, ¿no? Aquí sí es muy importante. De repente tú dices, yo para motivar a fulanito le voy a poner una paga de 30 euros a la semana. Sí, ya está. Hasta que fulanito sepan que invertir esa paga. Cuando invierta esa paga en algo, automáticamente ya no le bastarán los 30 euros y volveremos a la misma situación anterior, ¿no? Entonces, que después hablaremos un poco de lo que son factores higiénicos y factores motivacionales o esa diferencia. Entonces, ahí sería donde yo sí os diría dos tipos de incentivos que son importantes en la motivación. De lo cual, yo creo que, Pepe, aquí creo que estaría bien que todos nos preguntemos qué incentivos secundarios les estamos enseñando a nuestros hijos. Y cuando queremos motivar, tenemos que mirar para atrás y ver cuáles nos han funcionado hasta ahora, porque pueden seguir funcionando, porque al fin y al cabo estamos enseñando motivos o incentivos para estar motivados. Pero también los incentivos se pueden clasificar según la naturaleza. Bien, y esta es una de las diapositivas, las siguientes que vamos a pasar un poquitín rápido que os quedan aquí, ¿no? Aquellos que están vinculados a necesidades fisiológicas, perfecto, que son los primarios. Los sensoriales, y fijaros que en alta capacidad, los incentivos sensoriales, teniendo en cuenta que hay muchos niños que son hipersensibles sensorialmente, nos pueden ayudar. De ahí la importancia a veces de utilizar los olores o de poder utilizar también la música, por ejemplo, para cambiar los estados de ánimo, porque les incentiva a moverse. O también muchas veces contemplar algo, ¿no? Pues un paisaje, disfrutar también de los placeres sensoriales que muchas veces no los estimulamos y son súper motivadores para muchas cosas. También hay incentivos de actividad, que esto lo hacemos todos, y es cuando al niño tú le dices, venga, hazme los deberes, que luego puedes jugar a tu videojuego preferido. Y en este caso ahí tenemos un incentivo que es hacer una actividad. También pueden ser sociales, que es cuando recibimos el halago de los demás, los aplausos, o también los silbidos y los abucheos, son incentivos sociales. Los monetarios, por ejemplo, os explicaba antes Pepe, y también en algunos casos hay gente que el estatus y el poder también puede ser un incentivo y en algunos niños podría darse, ¿no? Esta sería una segunda forma de acercarnos a los incentivos. Vamos a ver la tercera, que puede ser si son activadores o inhibidores de conducta, porque no podemos... y aquí tiene que ver lo que os decíamos antes de la valencia. Si yo veo o considero que esta situación es positiva y veo aspectos positivos, esta situación para mí va a ser un incentivo positivo y me va a llevar a hacer cosas que resultan agradables para mí. Si lo valoro como algo negativo, probablemente me va a llevar a inhibirme de la conducta y por lo tanto a no hacer cosas. Claro, aquí la pregunta es, ¿cómo valoran vuestros hijos esta situación? ¿Positiva o negativa? ¿Qué valencia le han dado? Si queremos motivar, tenemos que saber esto. Y yo no sé si todos los que estáis ahí tenéis claro, me encantaría poder veros y deciros, levantar la mano a los que consideráis que vuestros hijos lo ven de forma positiva o los que tienen valencia negativa, porque este es un punto de arranque para poder motivar. Y aquellos que os está costando mucho,
probablemente ellos tengan una valencia negativa. Y tendríamos que empezar cambiando esta valencia. Enseñarles a ver aspectos positivos, eso se relaciona mucho con la resiliencia en esta situación. Y sí os animaría en el chat a que pongáis, oye, vosotros que sois adultos y que muchos habéis pasado por esta situación, ¿qué aspectos positivos, qué cosas os sirven para dar una valencia positiva a la situación del confinamiento? A ver qué se os ocurre, cómo habéis hecho vosotros para vivirlo. Claro, Y por último, claro, que todo esto tiene mucho que ver con la percepción de la persona, ¿no? Porque al final y al cabo la realidad no existe, la realidad puede ser una o puede ser otra. Todo va a depender de tu estilo de percibir la realidad. Si tú la realidad la estás percibiendo como negativa y en eso creerme que son expertas las personas de alta capacidad por sus características en muchos casos de insatisfacción y de inconformismo, entonces automáticamente ahí ahí está funcionando todo como un factor inhibidor, ¿no? Entonces ahí sería donde tendríamos el problema. Nos vamos a la motivación y entonces lo que hacemos es separarnos de la realidad e intentar motivar positivamente, comprando, dando, regalando, premiando. No, 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 no. Es que antes de hacer eso, Félix, lo que hay que hacer claro, es cambiar la percepción de la persona, porque si no trabajas en ese cambio de la percepción de la persona, lo único que estarás haciendo es alimentar una máquina infernal, porque cada vez te va a demandar más ganancia externa para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque le estás diciendo sin querer que la situación es negativa, que tú lo sabes, que tú le comprendes y que como es tan negativa y tan mala, lo vas a premiar con algo. Entonces ahí no podemos hacer una adecuada motivación. pues no. Pues claro que no, Pepe. Y avanzamos un poquitín. La cuarta forma de clasificar también los incentivos es si son directos o vicarios. Y creemos que estos tienen mucha importancia en este momento, ¿no? Los directos, como tenéis ahí, son cuando tú mismo, la persona en primera persona, vive y experimenta las cosas que te animan. Entonces, muchas veces que una persona, como podéis ahí, consiga un premio por una conducta, le va a reforzar. Pero los vicarios, que es cuando nosotros observamos en otras personas cómo les afecta algo y las consecuencias de algo, son importantísimos en este momento, ¿verdad? Porque, claro, que tú veas a alguien ganar un premio te puede animar a decir, pues yo quiero ir a ese concurso a ganar ese premio. Vale, que tú llegues contento de dar tu paseo por la calle y llegues a casa diciéndole a tu hijo, oye, vaya bien hoy, cómo me gustó esto de salir y cómo qué bien me lo pasé, ¿verdad? Saliendo por la calle. Pues quizá eso también te pueda ayudar a tu hijo a decir, oye, pues él se lo pasa bien, yo también me lo puedo pasar bien. O que o que un amigo le pueda decir, oye, que mira, que si salí en la calle, estuve de paseo y me lo pasé fenomenal, o un primo o alguien le pueda decir eso, le puede animar. ¿De acuerdo? Es importantísimo también los vicarios, porque sabéis que para los niños y en alta capacidad, que hay una gran capacidad de intuición, muchas veces copian muchísimo el comportamiento y eso es importante, ¿verdad? Bien, pues esto sea en relación con los incentivos, ¿de acuerdo? Avancemos un poquito más hacia otra parte fundamental del mundo de la motivación, las expectativas, las atribuciones causales y las intenciones de meta. Como veis, la Jolín, jolín, motivación, menudo título que nos pusiste aquí de largo, ¿eh? Oye, aquí claro, es que no nada casi. Jolín. Venga. claro, pero es que por si acaso no estábamos motivados ya a leer cosas de motivación, esto es para seguir motivándoos a leer cosas, porque, a ver, es un tema que realmente no es tan sencillo como muchas veces la gente no lo quiere plantear. Ah, es motivar es fácil. No, no, no es motivarnos. Motivar no es especialmente fácil muchas veces. Y motivar no es simplemente algo puntual, sino, como bien decía Pepe, ahí es fundamental, ¿no? Hay que cambiar la percepción y trabajar esa percepción de la vida para que la persona pueda motivarles, ¿no? Bien, pues avancemos a estos tres conceptos que son importantísimos. Las expectativas, Pepe, háblanos de Vale, expectativas. sí, una expectativa, ¿vale? Una expectativa al final y al cabo lo único que es una anticipación. Vale, volvemos otra vez a lo mismo. Yo tenía una expectativa de ir a veros hoy a Narón y tenía la expectativa de ir a comer pulpo, que me encanta. Vale, yo es lo que pienso que voy a hacer. Claro, y digo, oye, qué bien. Vale, voy a comer pulpo. Bueno, se rompió la expectativa. Vale, se rompió la expectativa y punto, ya está, no pasa nada. Ahora, esta expectativa
Vamos a encuadrarla o enmarcarla en el caso de la alta capacidad. Vale, si yo lo que tengo es un punto de vista negativo, digo, yo voy a trabajar hoy con Félix, voy a darlos, vamos a ofreceros bueno, pues una reunión por internet y entonces me va a salir fatal. No lo voy Ay, a pero no es lo mismo, ¿eh? Porque con lo bien que nos lo pasamos la otra vez, ¿qué ganas Claro, teníamos de ir? claro, no lo voy a saber hacer. No voy a tal, no voy a cual, ¿vale? ¿Qué es lo que les pasa a nuestros chicos y chicas de altas capacidades o a los adultos? Que muchas veces con esa tendencia a ver lo negativo, jolín, pues jolín, 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 ¿vale? Entonces esto es muy importante, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, cambiar esa percepción que tú tienes del ambiente, ¿no? Dentro de estas expectativas, pues bueno, vemos un poco lo que depende de los objetos del entorno, independientes de la conducta, el repetir siempre la misma conducta. Si yo repito esto y me salió bien, pues entonces tenderé a repetirlo y me saldrá siempre bien. Pues no, porque influyen otras cosas, ¿no? La gente que dice, ay, yo es que como una vez le dije a una que si quería salir conmigo me dijo que no, pues entonces nunca más se lo volví a decir a nadie. Esas generalizaciones que a veces hacen las personas de alta capacidad que llegan a ser absurdas, ¿no? El saber leer la mente, las megas, claro que hay que encontrarlas, pero claro que haylas, ¿no? Pero hay gente que es especialista en seguro que va a pensar tal cosa, ¿no? Las consecuencias, lo que os hablaba, ¿no? Esto sería un poco lo que tiene que ver esto sería un poco lo que tiene que ver con estas expectativas. Señor importante en estas expectativas, pues un señor que se llamaba Albert Bandura, ¿vale? Que dice, creencia de la persona en que cuando va a hacer algo va a tener un resultado. Importantísimo, claro. Si yo me decís, Pepe, tienes que venir corriendo de Gijón a Narón y tienes que tardar 3 horas, porque si no te vamos a pegar una paliza del carajo. Digo, oye, pegármela ya, porque voy a ir corriendo y cuando vaya corriendo 3 horas, que todavía no llegue a Avilés, vais a pegarme la paliza, pegáismela ya, que por lo menos me evito la parte física, ¿no? Entonces, eso son expectativas de resultado, la creencia en que yo lo tal. Y después está la expectativa de la eficacia o la autoeficacia, ¿vale? Yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a saber hacer esto. Es decir, el yo ineficaz ante la situación que yo puedo controlar y el yo ineficaz. ¿Vale? ¿En qué somos especialistas en este país? En machacar. ¿Por qué somos especialistas en machacar? Porque tú, ¿qué es lo que haces cuando recibes las notas escolares? Desde que eres chiquitín. ¿Fijarte en los sobresalientes o fijarte en los insuficientes? En los insuficientes, claramente. ¿Qué es lo que haces? ¿Fijarte en las fortalezas de la persona o fijarte en las debilidades? En las debilidades. ¿Me entendéis? Somos especialistas en minar la autoeficacia de la persona. Y perdonadme que sea así, un poco con este palabrerío un poco grosero, pero de repente vino fulanita que era buenísima cantando y ¿qué pasó? Que era un poco lasciva y casquivana, es decir, putón. O vino fulanito que era guapísimo y que cantaba fenomenal y ¿qué es lo que acabamos diciendo? Hoy es que es maricón. Pues esto mina la perspectiva de autoeficacia que tiene la persona, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo que nos marca este señor, que hay que tener en cuenta. Por eso siempre, siempre, siempre decimos, empezad, por favor, por lo positivo, lo positivo, lo positivo, para lo que tú vales, para lo que tú estás diseñado, lo bien que haces esto, lo negativo, ya bien después, ya lo cambiamos después, pero empezarme por lo positivo. Claro. Y aquí el tema está y cómo suelen tener la expectativa de eficacia o autoeficacia muchas de las personas de altas capacidades. Porque claro, si estamos intentando motivar para hacer algo y su expectativa de eficacia es bajísima y él considera que no va a ser capaz de hacerlo, aunque sepa cómo habría que hacerlo, no podemos motivar sin más. Por mucho que animemos ahí, no vale. Tenemos que trabajar esta expectativa trabajando con él porque considera que no lo hace. Trabajar esa imagen mental que se ha quedado en su cabeza de por qué no es capaz. Y fijaros que esto nos pasa mucho en la alta capacidad, que muchas veces su expectativa de autoeficacia no se corresponde con sus capacidades reales. Y ahí está el problema. Y en esto es verdad que el sistema escolar nos fastidia mucho en todo el tema del rendimiento académico porque como le estamos dando actividades que no son exigentes para ellos en muchos casos,
pues entonces al final no saben hasta dónde son capaces de llegar. Y como no saben por estar trabajando a medio gas, muchas veces ellos piensan que son tontos y de ahí viene que esa perspectiva de autoeficacia sea tan baja, ¿no? Y es Y que difícil. muchas veces los propios chicos y chicas te digan, yo no soy una persona de alta capacidad. Coño, si te pasaste la vida diciéndole a un perro que es un gato, ¿qué es lo que va a hacer? Maullar en vez de ladrar. Claro, es que es lógico. ¿Me entendéis? Ahí está esa cuestión. Ya, pero como me encuentro un perro que maulla, Pepe, os hago corriendo porque me da miedo. Claro, claro, claro. Y entonces ya tenemos el lío montado porque entonces tenemos un bicho raro. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo señalamos con el dedo, como decía Alaska. La gente me señala con el dedo. Claro, y ahí es donde está ya, donde se genera de alguna manera los problemas de autoestima, los problemas de autoconocimiento, los problemas que lo que hacen es llevarnos a un desfase emocional. ¿Me Claro. entendéis? Y entonces, si yo ya no voy a ser capaz, ¿para qué lo voy a hacer? No me mandes ir corriendo hasta Narón, que no voy a ser capaz. Y encima al final soy raro. Entonces, déjame aquí, que soy raro. Entonces, ahí está, ¿vale? No, y como dice Xiomara, que entiendo que tu hijo te refieres al tema de la autoeficacia y por eso tenemos que trabajarla y tenemos que trabajar, insistimos mucho en el tema de esa percepción de la realidad. No sé si nos habéis oído hablar alguna vez del tema de las distorsiones cognitivas, pero que en la alta capacidad son muchas veces la fuente de desmotivación y de una falta de autoeficacia, el cómo interpretamos las cosas y cómo las analizamos y muchas veces cuando hay un perfil un poquito negativo o tremendamente negativo o cómo ese perfil negativo se va acentuando con los años en muchos chicos y chicas de altas capacidades, sobre todo con la alta sensibilidad, ¿verdad? Por eso, ya esto que descubrió Bandura, fijaros que lo mejor de esto es que esto es muy viejo. Es que esto no estamos hablando de algo que sea reciente y que entonces en los centros escolares no lo saben. No, 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 no. Esto de Bandura no recuerdo el año, pero creo que es los años 70. Creo recordar 70 y algo. Me parece que es por ahí cuando Bandura comienza con todo este tema. Y de ahí la importancia de trabajar esta perspectiva de autoeficacia, ¿verdad? Importantísimo. En la medida en que mayor sea la autoeficacia y mayor expectativa de resultados, va a aumentar el esfuerzo, eso que tanto nos pedís. Si yo me creo capaz, es más fácil que me esfuerce y que lo intente y que persista hasta el final. Pero si no, no. Por eso motivar es trabajar también estos aspectos de aquí. Vale, avancemos un poquitín. Una cosa que vamos a pasar rápido y que os vamos a comentar, que son cómo las expectativas nos pueden servir de muchas maneras, ¿no? Los éxitos de ejecución, cuando yo tengo una experiencia directa y he pasado por algo que me sale bien, eso aumenta mi expectativa, mi autoeficacia. Por lo tanto, importante que les destaquemos siempre aquellas experiencias que han tenido y que ya han hecho bien. Y eso nos sirve para motivar. Mira, acuérdate que esto ya lo hiciste, así, 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 oye, y te salió bien. Bien, los éxitos de ejecución nos sirven para aumentar la autoeficacia. La experiencia vicaria, el veros a vosotros hacer cosas. Oye, si los demás pueden hacerlo, yo también. Por lo tanto, oye, mira, pues aquel compañero tuyo lo está haciendo. Oye, mira, yo lo intenté y también lo hice cuando ya tenía tu edad. La experiencia de los demás nos puede servir. Pero La espera, porque quiero pararme en la experiencia vicaria. Que aquí quiero Bueno, pero pararme no te pares mucho, que tienes que ir hasta Narón. por un tema muy importante. Vale, mirar, la experiencia vicaria es aprender con alguien. Y entonces llegan los americanos que son unos tíos muy listos y unas tías muy listas y dicen, oye, learning by doing, aprender haciendo. Y dices tú, coño, si quiero barrer o fregar, ¿qué hago? A saber fregar, ¿qué hago? Poneme a fregar, ¿no? Y de repente llegan los del gobierno y nos dicen la formación profesional dual en empresas y en centros de estudio. Ya, coño, mi madre toda la vida fue peluquera y yo me acuerdo cuando era pequeño que tenía aprendices que eran aquellas chicas que no les gustaba estudiar y iban a trabajar con Luisina, que era mi madre, que las enseñaba a peinar y veía y aprendían viendo. Vale, por tanto, esto sí es muy importante. Si yo lo que hago es llegar a casa y lo que hago es, de alguna manera, quejarme de todo, y esto es una porquería, y esto no vale para nada, y esto tal. ¿Por qué? Porque tengo el mismo perfil que el crío, de tipo negativista. ¿Qué es lo que va a aprender el crío? Pues a quejarse, ¿vale? Ay, Ahora pues ya no me puedes quejo más, pasar. que luego dices tú que te contagio y te desmotivo si me quejo mucho. Vale, otra forma de aumentar la autoexpectativa de eficacia
tiene que ver con la persuasión verbal, ¿no? Todo aquello los mensajes que transmitimos positivos, que esto sí lo hacemos y esto es lo que más solemos hacer de la motivación, pero el error es pensar que esto es suficiente, no. Como veis, la motivación con todo lo que hemos expuesto es compleja, no es una dimensión del ser humano simple, por eso no vale simplemente con decir, claro que eres capaz de hacerlo, porque aquí, en la alta capacidad, tenemos un problema, que claro, ¿tú qué me vas a decir que eres mi padre? ¿Tú qué me vas a decir que eres mi madre? Claro, y además te lo dicen, ¿no? Mi padre y madre, ¿qué me van a decir? Fijaros porque ellos lo cuestionan. Y por eso en estos momentos, con el tema de escolar, si tenéis problemas, nosotros lo que estamos haciendo es pedirles a algunas más familias que hablen con el tutor de los niños y que les diga, oye, mira, el niño está así, le cuesta un montón hacer las cosas. Puedes llamarle, puedes mandarle un mensaje que le diga, oye, vaya bien que lo estás haciendo, gracias por mandarme esto. Y si le llamas la bomba, y la experiencia que tenemos es que aquellos tutores que han llamado a los niños por teléfono, un minuto, darles un ánimo, para los niños eso funciona, ese mensaje. Es fundamental, y si no por escrito, porque ese contacto es importantísimo, ¿no? Para estos niños que muchas veces, bueno, pues, vale, pues no le funcionan otras cosas, ¿no? Vale, pero insisto, no confiéis en este solo, hay que trabajar muchas otras cosas más. Y por último, la otra forma también que es importantísimo para trabajar la autoeficacia tiene que ver con enseñar a los niños a conocer sus estados de ánimo, conocer cómo evolucionan las emociones. Y esto hay que trabajarlo muchísimo, ¿vale? Esto es importantísimo porque realmente conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro estado de ánimo nos va a servir. Una de las cosas que estamos viendo que a veces sucede y la gente confunde es un estado de apatía con tristeza. Y hay gente que estos días dice, es que estoy triste y no sé por qué. Y no me ha pasado nada, pero me siento triste. Porque la gente, al estar un poco apático, un poco desganado, la monotonía, la rutina, te genera un estado de ánimo, que es eso, es de desgana, pero no es tristeza. Y por eso la gente se agobia, no hay que decírselo, no estás triste. Eso es la apatía, esa es la falta de gana de las cosas, pero no tiene nada que ver con la tristeza, aunque nos podamos sentir apagados y no tengamos ganas de hacer nada. Por eso hay que trabajar también este aspecto fisiológico de conocer los estados de ánimo para aumentar esas expectativas de las personas. Bien, vamos a ver, avancemos un poquitín por las atribuciones, ¿verdad? Las atribuciones es muy sencillo. Al fin y al cabo, las atribuciones no es más que qué explicación yo me doy a mí mismo cuando ha pasado algo, cuando he conseguido algo o cuando no he conseguido algo, Por ¿no? tanto, Oye, yo... la expectativa es la que se da antes de la conducta y la atribución es la que se da posterior a la conducta que yo hago, ¿no? O sea, que difieren en el tiempo. Yo tengo una expectativa antes de realizar algo y una vez que lo realizo, tengo una atribución. Hago una atribución de cómo me resultó esa conducta, ¿no? Eso es. Claro, Vale. mira, y nos dice Judith que sí, que si el tutor pasa, mira, pues el tutor pasa, tengo que buscar otra solución, otra alternativa. Vale, yo puedo tener ahí la expectativa de que el tutor me ayude, que el tutor no me ayuda, pues tengo que tirar de otro tipo de fuentes, tengo que trabajar esa parte cognitiva del niño, por ejemplo, ¿no? Sí, ya sé que muchos dicen esto de que hay 24 más en clase y esas cosas, pero mira, yo creo que ahí lo que no vamos a hacer es pegarnos de tortas ni disgustarnos nosotros. Que el tutor no ayuda, pues mira, borrón y cuenta nueva. El tutor vamos a intentar que nos perjudique lo menos posible, no vamos a chocar con él, pero vamos a buscar otras alternativas para motivar a los niños, ¿no? Y además busquemos otra solución que siempre lo hay, ¿no? Entonces, ahí es verdad que los coles, como dice Marcos, los hay que no han estado a la altura y los hay que sí. Nosotros lo que estamos trabajando con niños y con chicos estos días, estamos viendo coles que están funcionando genial, coles más o menos, coles y gente que no, que pasa, ¿no? Nos hemos encontrado de todo. Bien, pero avancemos por las atribuciones, por esto, Pepe, que sé que te Sí. gusta mucho contarlo a ti. Bueno, esto de las atribuciones no te creas, es como todo en la motivación, ¿no? Es decir, yo hago una conducta, oye, y pienso que la atribución que hago es externa, pues le doy gracias digo, pues mira, es que tuve suerte, ay, qué bien que tuve suerte, porque es controlable, yo sé cuándo tengo que buscar la suerte. Si es incontrolable, no cuento con ella. ¿Vale? Si es una atribución interna y es incontrolable, bueno, es posible que alguna vez lo haga bien, es posible que alguna vez me salgan las cosas. Y si es interna y es controlable, que sería la ideal, es la satisfacción. Yo hice esto y como resultado de haber hecho esto, esto me salió bien. No deja de ser
más que la satisfacción, ¿vale? ¿Me entendéis un poquitín ahí dónde estarían tal, no? Entonces, esto es importantísimo, ¿vale? Porque sabemos que la conducta con las expectativas y con las atribuciones es la que va a generar después un estado emocional tuyo, con lo cual todo ya se va enmarañando todavía muchísimo más. Félix, sigue tú. Sí, además que esto guarda mucha relación con eso que muchas veces nos preguntáis las familias, y es que ¿qué pasa cuando un niño constantemente está tirando balones fuera, ¿no? Yo no fui, él nunca asume ninguna responsabilidad. Claro, ahí está haciendo un estilo de atribuciones que es el contrario al que os decía Pepe, ¿vale? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Está haciendo un estilo de atribuciones donde las cosas no dependen de él, y si no dependen de él, entonces si él lo interpreta así, no se hace responsable. Por eso es muy importante que nosotros enseñemos a los niños a hacer atribuciones de las cosas y donde sobre todo valoren aquellas atribuciones que son internas porque las ha hecho él y es controlable, como por ejemplo, ¿qué nos pasa con los estudios? Vale, si yo saco un buen rendimiento en el estudio, yo tengo que saber por qué y hacer una atribución adecuada sería valorar mi esfuerzo, mi dedicación, mi tiempo, y eso es lo que yo estoy decidiendo, y por eso me aporta satisfacción. ¿Por qué entendemos que muchos niños de altas capacidades no tienen satisfacción muchas veces en el estudio? Porque consideran otros factores que no dependen de ellos, que son los factores externos, por ejemplo, ¿no? Tuve suerte, el profesor que le caigo bien. Entonces, si lo achaco a estos factores externos, yo no voy a obtener ningún tipo de satisfacción personal, ¿vale? Pero también tenemos atribuciones que nos dan resultados negativos, Pepe. Sí, claro, exactamente lo mismo. Si es interna, depende de mí, es incontrolable, vergüenza o tristeza. Claro, porque es interna, dependió de mí y yo no sé cuándo tal, ¿no? ¿Qué es tipo de atribución cuando el resultado es negativo? Interna y controlable. Oye, pues tenía que me haber puesto a estudiar. Jolín, es que como no lo hice, suspendí. Es que como no quité, como no retiré esto del fuego, pues entonces se me quemó. Si es externa y controlable, ¿vale? Es la rabia y es la ira, es la culpa de los demás. Si es externa y es incontrolable, es la compasión. El hoy puede que sí, mañana puedo que no, me compadezco de quien me la produce, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a exactamente lo mismo que en la parte negativa. Es que todo esto genera lo que nosotros somos, ¿vale? Vale, pues fijaros que este tema visto un poquito rápido, chicos, porque no hay tiempo para más, que nos daría para una hora solo explicar esto, las atribuciones así, ¿no? Y pasaría por último a las intenciones, que lógicamente es lo más sencillo, porque eso es lo que las personas queremos conseguir, ¿no? Es la consecuencia que buscamos a través de una determinada conducta y lo que sabemos, y aquí esto es importante, y lo mismo no es ninguna novedad. ¿De acuerdo? Esto es como el aprendizaje cooperativo, que parece novedoso, pero que no es novedoso. Sabemos que las metas difíciles motivan más que las metas fáciles, porque movilizan un esfuerzo mayor. Y esto está súper estudiado desde hace muchísimos años. Y muchas veces no somos capaces todavía de aplicarlo. Y claro, en la alta capacidad, probablemente esto está detrás de muchas veces esa apatía a veces por el aprendizaje, porque me estás dando constantemente, un día tras otro, durante semanas y durante años, metas que para mí son fáciles y por lo tanto no generan ningún tipo de motivación en el estudio. Y por eso es necesario cambiarle esas metas, para que el chico tenga una meta más difícil. Ojo, pero Claro, las metas nosotros no difíciles, vemos así, Félix. claro, pero esas metas difíciles no pueden ser inalcanzables, porque si me parecen que son muy lejanas, entonces tampoco motivan. Entonces, trabajar las intenciones con ellos es importante porque a veces queremos motivar y se nos olvida preguntar esto. Oye, o hablar de esto. Mira, yo quiero que hagas esto por esto. Esta es mi intención. Declaremos la intención con el niño, expliquemos un poquitín por qué vamos a salir, la meta. Y además, expliquémosle también los pasos que vamos a seguir. Cómo vamos a hacer para alcanzar esa intención. O preguntémosle también a él cuál es su meta. Oye, ¿tú qué te gustaría conseguir? Necesitamos saber, para poder motivar, lo que él tiene en su cabeza. ¿Cuál es esa representación mental de su meta que él se ha hecho de lo que quiere conseguir o de lo que podría conseguir? Si no, podemos estar hablando dos lenguajes diferentes. Yo mis intenciones y el niño sus intenciones, ¿no? Y por eso es tan importante trabajar y conocer las intenciones. Pues Eso vamos a poner ahora. es importantísimo, ¿vale? Es importantísimo. De ahí el problema que estáis teniendo durante todos estos días, que al principio
los niños estaban muy motivados al trabajo en casa. Pero a medida que los trabajos se han hecho monótonos y repetitivos, en muchos casos, porque se ha repasado lo de los primeros trimestres, y a medida que esas metas para los niños no son algo a lo cual ellos motivante, no son algo que les implique aprender más, que les implique comprender mejor, que les implique alcanzar algo, entonces automáticamente todo se va al carajo. Si yo siempre te pregunto cómo te llamas, llegará un momento que cada vez que, cuando al quinto día de que te veo y te pregunto cómo te llamas, me dirás, vete al médico y toma una pastilla para los nervios, porque vamos, o para la cabeza, porque vamos, estás con un nivel de memoria que no te lo mereces. ¿Me entendéis un poquitín ahí donde estaría la cuestión? ¿Vale? Vale, y ahora sí os vamos a mencionar también algo simplemente porque lo tengáis en cuenta, que os sonará, porque dentro de la motivación, de esos motivos que nos llevan, se han ido clasificando muchas veces, como tenéis aquí, en primarios y secundarios, ¿no? Los primarios, los innatos, los secundarios, que son los sociales de lo que hablábamos antes. Y este tipo de clasificaciones es lo que ha dado algo tan famoso que simplemente os mostramos, que muchos conocéis, ¿no? Que es la pirámide motivacional de Maslow, por ejemplo, que está en la base también de la motivación humana, y ha dado lugar también a esto de aquí, que vamos a ver luego en su teoría, que existen tres motivos sociales básicos: el logro, el poder y la afiliación. Y las personas muchas veces nos vemos más motivadas por alguno de estos tres aspectos. No todos tenemos la misma motivación por los tres. La persona motivada por el logro muchas veces va a ir hacia el perfeccionamiento, va a buscar un mayor rendimiento, le va a gustar hacer las cosas mejor para perfeccionarse. El que está motivado por el poder va a sentirse más motivado por verse superior, por verse dirigir. Por eso ponemos sentirse superior, pero no por despreciar a los demás, sino por verme por encima, que yo puedo mandar, colocar, dirigir las cosas. Y luego aquellos que se sienten motivados por la afiliación son las personas que se van a sentir mucho más motivadas por cuidar las relaciones sociales, por amar y ser amado. Y claro, aquí Sí. esto nos pasa mucho, este motivo de afiliación, en las personas altamente sensibles. ¿Cuántas veces nos encontramos a chicos, y sobre todo a muchas chicas de alta capacidad, que lo que les motiva son esas relaciones sociales, ese quedar bien, ese salir con los demás, ese estar ahí a gusto y que todo el mundo vea lo bien que se porta? Y esa es su motivación de afiliación. ¿De acuerdo? Que es fundamental. No es un problema de falta de autoestima, como muchos dicen. Es que es insegura y entonces por eso queda bien y por eso hace las cosas. No, no. Es que es fundamental su motivación de afiliación. También sería bueno que para motivar a nuestros chicos tuviéramos en cuenta cuál de estos tres le importa más. Otros conceptos para dejar aquí. Motivación intrínseca frente a extrínseca, ¿no? La motivación extrínseca es cuando me motiva algo que está fuera de mí. La intrínseca cuando está dentro de mí. Y claro, la mayoría de las personas, cuando somos pequeñas y somos niños, dependemos de la motivación extrínseca. Decirle a un niño que tiene que hacer los deberes porque es su responsabilidad, porque tiene que entender que esto le viene bien, que es por su futuro, que es buscar una motivación intrínseca. No existe en los niños. Es muy difícil. No, 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 no existe. Existirán los adultos, y los adultos compartimos ambas motivaciones, extrínsecas e intrínsecas. También en motivación hablamos de motivos explícitos e implícitos. Muchas veces sí tenemos claro por qué hacemos las cosas y a veces no. Y muchas veces los niños no saben por qué no quieren salir de casa o no saben por qué no quieren hacer los deberes. Entonces, antes de intentar motivarles, quizá tendríamos que intentar profundizar en descubrir estos motivos. Y Sí, por último, me gustaría añadir que en esa parte del poder tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿sabéis? Todos los que leéis muchísimos libros sobre y muchísimos artículos sobre la alta capacidad, muchos autores o algunos autores coinciden en el liderazgo. El liderazgo es el poder, es el ser capaz de decidir, el tomar las riendas, ¿no? Por eso a veces hay liderazgos negativos. Esos liderazgos negativos que son fracasos escolares en ocasiones, pero que son el tío más admirado de la clase, ¿no? Ahí entraría esa parte del poder. vale. Y simplemente, fijaros, ir terminando ya esta parte, antes de pasar a repasar con vosotros unas estrategias. Fijaros, en esta diapositiva os hemos puesto prácticamente todo lo que hemos ido comentado, ¿no? Por lo tanto, hablar de motivaciones, tener en cuenta todos estos factores, los que dependen de la persona, los que dependen del entorno y la cultura. Y entonces, si queremos motivar, tenemos que tenerlos en cuenta todos. Porque ese desempeño para llegar a los resultados va a depender no solo de los factores del entorno y la cultura, de los objetivos, de que haya refuerzo que yo le pueda dar, sino también de mis expectativas,
de lo que me impulsa, de mis necesidades y de mis factores de personalidad, como por ejemplo lo que os mencionábamos de la Rusal. Por lo tanto, tengo que saber a quién tengo delante para poder intentar motivar. Claro, es que no es un tema simple, no es un tema como muchas veces quieren. No, motivar es tan fácil como ahora, te asomas por ayer y dices, venga, venga, venga. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Y la gente que se dedica a la motivación en el mundo del deporte lo sabe, y es curioso. Los estudios de motivación en el deporte nos enseñan un montón de temas relacionados con la motivación que no se están sacando del mundo del deporte y se podrían extrapolar perfectamente al mundo académico. Mencionaros para terminar dos teorías. Simplemente esta que os comentábamos del logro, el poder y la afiliación, ¿de acuerdo? De este señor, que fue el que la desarrolló, por si alguien quiere profundizar. Y otra teoría muy interesante, que es la teoría del doble factor o la teoría de motivación de Herbert, que esta os la va a contar Pepe, Sí, porque porque fue es el que mi me la teoría explicó. favorita. Vamos a ver, yo para mí es la piedra fundamental o la teoría de la cual después nace la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Herbert es un tío muy extraño para la época en la que vivió, por tanto no le hicieron caso, como todo lo que pasa en este mundo. Nadie es profeta en la tierra. Herbert hablaba de dos tipos de factores, ¿no? Lo que son los factores higiénicos y lo que son los factores motivacionales. ¿Vale? Los diferenciaba, os voy a explicar cómo. Factores higiénicos son aquellos que tú necesitas para poder estar motivado, pero que si tú no los tienes, nunca puedes estar motivado. Muchas veces los padres dicen, te voy a motivar, si me sacas 3 sobresalientes te compro un móvil. Eso no es un factor motivacional, eso es un factor higiénico, porque en el día de hoy todos vamos a necesitar el aparato para poder conectarnos con el mundo, ¿vale? Factores higiénicos. Si apruebas la EBAU, sacas el carnet de conducir. No es un factor motivacional, es un factor higiénico. ¿Por qué? Porque en tu currículum del día de mañana te van a pedir el tener el carnet de conducir. ¿Me entendéis? Son aquellas cosas que el sujeto necesita para estar a gusto, pero que no son suficientemente motivantes. Es decir, pero son necesarias, porque si tú no las tienes, entonces automáticamente no puedes pasar a la motivación. Es decir, la PlayStation no es un factor motivacional. Que los Reyes Magos te traigan la PlayStation es un factor higiénico en un momento determinado. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en una sociedad inmersa en la cual todo el conjunto que te está rodeando tiene esa PlayStation o tiene otro tipo de maquinita para conectarse. Y porque más allá de un videojuego nos sirve como forma de relacionar. Por tanto, no pienses que es un factor motivacional. ¿Por qué? Porque hoy se lo van a traer los Reyes Magos, ¿vale? Le vas a dar como factor motivacional a la PlayStation y de repente te va a llegar el mes de febrero y dice ¿qué? Y el juego no sé qué, y te vas viendo en una cadena donde tienes que crees que estás motivando y lo que estás haciendo es higienizando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los factores de motivación? Los factores de motivación, el principal y el más importante de todos, es el de la pertenencia. Es decir, yo pertenezco a la familia de los Pérez Menéndez. Yo soy importante para esta familia, esto es mi equipo y entre todos marcamos un objetivo y llegamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema escolar esto lo destrozamos. ¿Por qué? Porque atomizamos al individuo. El niño tiene que hacer el solo, tiene que ser responsable, tiene que tal, tiene que cual. Coño, si te lo empiecen a decir cuando el rapacín tiene 3 años y te lo acaben de decir cuando tiene 20. Pero Quille, que ya tiene que salir responsable desde el momento que sale el primer diente. No, no. No, la motivación, el primer factor de motivación es el sentido de pertenencia. Cuando esos entrenadores de fútbol te dicen vivir los colores de mi club, claro que sí, pero es que las familias también son un equipo, ¿vale? Primer factor de motivación, pero si los higiénicos no están conseguidos, entonces va a ser muy diferente que tú puedas motivar, ¿no? Ese siguiente factor ahí de motivación, según Helfer, aparte de esa pertenencia, tiene que surgir del valor que tú te das a ti mismo a la hora después de pertenecer a ese grupo y a la hora de desarrollar las cosas
sabiendo por qué las haces, sabiendo en qué contribuyes y sabiendo cómo contribuyes, Félix. Por eso me Muy gusta bien. tanto esta teoría. Muchas gracias. Y vamos a pasar ya para terminar. Antes hay una pregunta que nos habéis hecho por ahí que dice, ¿cómo motivamos con un nivel de frustración alto? Que nos decía Carmen. Si, la vamos a contestar ahora, ya que tenemos una diapositiva preparada para la frustración. Y para acercarnos a la frustración de esta manera, desde el punto de vista de la motivación, ¿no? Y la frustración surge cuando una persona que estaba motivado para conseguir algo no lo consigue. Y por lo tanto se experimenta una vivencia emocional desagradable, ¿de acuerdo? Esto es importante y así surge la frustración. Claro, ¿qué podemos hacer y cómo motivamos con un nivel de frustración alto? Pues claro, lo primero que tenemos que saber, lógicamente, es la causa de la frustración, ¿no? Es decir, cuál era y qué valor se le estaba dando a ese fin que se quería conseguir. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo que depende un poquitín del motivo de la frustración, lo que podemos es trabajar y analizar ese proceso. Oye, ¿por qué eso que yo quería conseguir no lo he conseguido? Vamos a ver qué pasa por el medio, ¿no? Vamos a ver un poquitín si podemos cambiar la forma de conseguirlo para poder llegar a ello. Vamos a trabajar esa parte. No simplemente demos ánimos, trabajemos un poquitín esa parte de la frustración. Lógicamente, si es una actitud de frustración, tenemos que trabajar también ese conocimiento de la ira, ese conocimiento de cómo funciona la ira y cómo nos bloquea y cómo surge la ira y por qué es normal y tomarse como algo normal que nos frustremos. Es que la frustración no podemos evitarla. Cuando muchas veces decimos, es que se frustra mucho, coño, es que cualquiera que sueñe mucho, cualquiera que tenga muchos propósitos en la vida, se va a frustrar mucho. Claro, y cualquiera que sale y lo intenta hacer, claro que nos frustramos todos, pero ¿cuál es la diferencia? Que nos frustramos, pero buscamos otros medios y volvemos a salir para adelante y volvemos a volver a intentarnos. Unas veces nos sale y otras veces no nos sale. Entonces, es trabajar en esta rueda, de volver a intentar las cosas, de cambiar la forma y sabiendo que esa vivencia emocional desagradable la podemos transformar y la podemos controlar. Y que muchas veces hay una distorsión cognitiva que es la del sentimiento. Y es que como siento que no lo puedo hacer, como siento mal, le damos credibilidad. Y eso es mentira. No siempre lo que siento es correcto o no siempre lo que siento es cierto. Por eso no puedo moverme siempre por lo que siento, por esa sensación que tenemos ahí. Y eso también hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo, ¿verdad? El tema de la frustración. Terminamos simplemente recordando algunas técnicas que hemos comentado ya durante la charla, pero sí comentarlas todas seguidas y añadir alguna más. El modelado, ¿de acuerdo? Una técnica básica en el aprendizaje de las personas. Sí, modelamos de varias maneras. Modelamos a través del aprendizaje vicario, copiando algo. Modelamos cuando estamos enseñando a una persona a hacer algo poco a poco. Entonces yo te voy poco a poco enseñando cómo se hace. Yo lo hago contigo, lo vamos haciendo juntos y vamos poco a poco dirigiendo a esa persona para que vaya acercándose, ¿no? Eso es motivador, cuando yo me pongo contigo a hacer las cosas. Cuando establecemos objetivos, y es importantísimo, como decíamos antes, primero queremos motivar, pero ¿tenemos claro que el niño sabe lo que queremos motivar? ¿Coincide en su cabeza el fin que él quiere con el fin mío? Porque yo puedo tener el fin clarísimo, pero si el niño si no lo entiende, no puede sentirse motivados. Reforzando la contingencia de objetivos, lo que hablábamos antes, vale, te puedo dar una conducta, te puedo reforzar con algo. Ley básicas del aprendizaje, ¿verdad? Cuando yo consigo una recompensa al hacer una conducta, lógicamente se refuerza, es la contingencia. La retroalimentación verbal, que hablábamos antes también de la persuasión, lo unimos con la persuasión que está abajo, ¿no? Recompensas, ¿no? El que yo pueda decirte que lo has hecho bien, ¿vale? Por un lado, y persuasión, yo te doy ánimos. Oye, inténtalo, venga, que lo puedes conseguir. Verbalmente ambas cosas funcionan fenomenal. Lo que decíamos del profe, el profe puede darte ánimos, pero también te puede retroalimentar cuando te dice lo has hecho bien. De la importancia que en estos momentos de confinamiento, teniendo que darnos cuenta que nos queda un mes, y quién sabe si el curso que viene lo que va a pasar, que pidamos en los coles que haya una retroalimentación, que los niños no pueden estar haciendo actividades, mandándolas a las plataformas, mandándoselas al correo y no recibir ninguna respuesta de los profes. Necesitan retroalimentación. El entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento es importante. Algunas tareas no podemos intentar hacerlas de golpe, sino tenemos que prepararnos poco a poco. Entonces, el decir, oye, vamos a prepararnos para hacer esto, pero todavía no lo vamos a intentar, pero vamos a hacer esto que nos ayuda. Eso es entrenarnos. Y por último, algo que viene del mundo del deporte, que lo hemos puesto para que pues lo queréis buscar, el target, pero que en el fondo no es más que el clima motivacional orientado a la tarea. En el mundo del deporte, todo gira en torno a la tarea.
todo lo que se hace en un equipo, la decoración, la música, los comentarios, como decía antes Pepe, ese sentir los colores, el ambiente que se genera en las personas que te siguen, todo es un clima motivacional orientado a la tarea para que tú rindas mejor. Claro, podemos crear en nuestras casas un clima motivacional para orientarlo también a la tarea del niño. ¿Cómo nosotros cuidamos este clima motivacional? ¿No? Hace poco me decía una niña, claro, es que a mi padre el otro día le oí decir a mi madre, ¿qué va? Esta niña no lo va a conseguir, no sé para qué lo intenta, total, ¿para qué? Y se fastidió. Y acordaros que estos lo escuchan todo, que os lo oyen todo. No, un clima motivacional, importantísimo. Esto también daría para explicar cómo se consigue, es muy largo, pero por eso animamos a buscar algo sobre clima motivacional, aunque sea del deporte. Para fortalecer Trazarse la esos motivación. objetivos que sean realistas y son inalcanzables no se pueden conseguir, ¿no? Y planearse el camino mental y por escrito, el camino para alcanzarlos. Es decir, enseñar, la planificación hay que enseñarla explícitamente y no implícitamente. Tomar los fracasos como retos de solución, ¿vale? Es un punto de mejora. Fracasé, ¿por qué fracasé? Vamos a analizarlo y vamos a cambiar para que la próxima no fracase. Pero no, ante el fracaso si te castigo, ante el fracaso si te quito, ante el fracaso si tal. Entonces no fomentamos nada. ¿Me entiendes? Fracasamos. Bueno, vamos a ver el porqué y vamos a establecer un plan de mejora, que lo hacemos en nuestras empresas cuando sacamos un certificado de calidad. Son planes de mejora, ¿no? Controlar toda esa parte de la visión negativa de la vida, el estar viviendo en el lado oscuro de la fuerza, la negatividad, los pesimismos, el estar nervioso, el estar pensando que todo va a ir fatal, ¿no? Es decir, cosas que podemos hacer para fortalecer esa motivación. Y por último, enseñar las estrategias de automotivación, que muchas veces no las enseñamos. El diálogo interno, los mensajes que yo me doy a mí mismo, sí funcionan. Cuando yo me digo a mí mismo, venga, voy a intentarlo, cuando yo me animo a mí mismo, funciona. Y tenemos que enseñárselo a los niños. La visualización mental, el ser capaz de imaginarme en mi cabeza esa meta, ese fin que yo quiero conseguir, que el niño se lo imagine y que lo visualice. Y aquí y eso te guarda mucha relación con el mindfulness, ¿no? Visualizamos, metemos los sentidos, somos capaces de oler o somos capaces de imaginarnos cómo lo tocamos o de escucharlo ya. Visualizar ese objetivo que queramos. Y esto pasa y lo hacemos con los pasteles o lo hacemos con un postre. Ay, voy a hacer una tarta de queso y ya te estás imaginando cómo sabe la tarta de queso porque tienes experiencias previas y eso te motiva a hacer la tarta de queso. La visualizas primero. Y también todo lo que tiene que ver con la planificación. Tenemos que enseñar, porque es motivador, a planificar. Cualquier gran objetivo lo tenemos que descomponer en objetivos pequeñitos y tenemos que enseñar a programarlo, porque si no, es imposible. ¿Por qué los niños cuando tienen muchas tareas atrasadas o de repente les llegan muchas tareas de golpes se sienten desmotivados? Porque no son capaces de organizarlas muchas veces. Y como estamos en perfiles muchas veces de alta capacidad, que precisamente no destacan por la capacidad de organización, se desmotivan. Entonces, trabajar esto una y otra vez, que se lo dijiste 100 veces y todavía no aprendió, vamos a las 200. Venga, ahí tienes que planificarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos? Este y este. Y acordaros, un bizcocho no nos lo podemos comer de golpe, lo tenemos que partir en trocitos. Esto es planificar. Partimos en trocitos y lo vamos comiendo poco a poco. Chicos, pues llegamos hasta aquí en esta charla con lo que teníamos pensado y preparado para vosotros. No sé si todavía queda alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario que nos queráis hacer. Teníamos la pregunta de Carmen sobre la frustración, que comentábamos antes. No sé si Pepe quieres añadir algo. No, no quiero añadir nada. Feliz, yo creo que hemos expuesto un poco nuestra experiencia de trabajo en la alta capacidad y lo que pensamos acerca de la motivación. Vale, pues de verdad, no sé si nos queréis lanzar alguna pregunta más desde el chat, queréis comentar alguna cosina más antes de terminar. No es lo mismo, ya sabemos que esto no es igual que cuando estábamos ahí en Narón, que casi nos echan del centro, ¿verdad? También aquel día por la tarde, no sé, nos persiguen todas las personas que trabajan en los centros municipales donde damos charlas, que nos echan siempre, porque hay que cerrar y nunca acabamos, ¿verdad? Pero bueno, hoy aquí no nos cierran. De verdad, yo creo que entonces
daros las gracias a todos, de Sí. verdad, por invitarnos. Gracias por estar ahí detrás de la cámara, ¿de acuerdo? Por sentiros motivados, ¿de acuerdo? Uy, Aroa, una pregunta. Y con la voluntad que hablabais al principio, ¿qué hacemos? ¿Cómo se trabaja la voluntad? Pues mira, Aroa, esto es carácter y temperamento. Cuando yo sé, cuando yo sé que tengo una dificultad, ¿vale? Y cuando yo establezco un plan de acción para poder vencer esa dificultad, a eso es a lo que yo me refiero con la voluntad. Es decir, cuando yo sé que tengo que hacer esto no me gusta, yo sé que tiendo a dejarlo hacia el final y te pido a ti ayuda para que tú me ayudes, eso es voluntad. Es decir, el ser consciente, nosotros aquí en el centro llamamos voluntad a esto, el ser consciente de esa dificultad que tú tienes, el establecer un plan de mejora, porque tú eres consciente de una dificultad y que tienes de alguna manera que arreglarla, cambiarla, mejorarla, ¿vale? Y esto, Pepe, lo uniría con la persistencia, que hemos hablado poquito, la hemos Sí. saltado un poco, y porque la voluntad y también trabajar la persistencia. Muchas veces la gente nos dice, ¿cómo trabajar el esfuerzo, la constancia? Claro, esto está relacionado directamente con la motivación, claro. Pero claro, ¿cómo soy persistente en una tarea? Pues juntando muchas de las cosas que hemos dicho. Que el objetivo sea realista, que sepa planificarlo y dividirlo en pequeñas tareas, para que así mi autoeficacia, ¿eh?, funcione y yo me crea que lo puedo conseguir. Eso influye muchísimo en la persistencia. ¿De acuerdo? Claro, y luego también hay otra cosa importante, que es enseñar a trabajar con las personas un poquitín los aspectos positivos y negativos del cambio. Esto guarda mucha relación con el cambio, ¿no? ¿Qué gano yo si hago este esfuerzo? ¿Qué gano yo también? ¿Vale? Hay que destacárselo. ¿Y qué cosas pierdo? O si está, porque si el niño está a gusto, en una situación, no va a cambiar. ¿Por qué muchos niños no hacen el esfuerzo de estudiar? Porque el entorno tampoco motiva. Y si no va a pasar nada, no se va a sentir motivado a cambiar muchas veces. Entonces, hay un tema también que da para muchísimo más y que podemos trabajar también en otros momentos, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿alguna cosina más que tengáis por ahí? Ay, pues entonces, si os parece, pues oye, daros las gracias por estar ahí. Uy, hay una pregunta de Usía, Pepe, que se nos olvida. Te la leo. Dice que su hijo está muy desmotivado para hacer las tareas en esta situación, pero no hacerlas le sumen un pesimismo y en constantes descalificaciones a sí mismo. Lo único que lo motiva es darle alegrías a su tutora y a mí, su madre. Me preocupa que solo se esfuerce para satisfacer a los otros y no a sí mismo. Claro, ahí está un poco la atribución externa y la atribución interna, Usía. ¿Me entiendes? Allí está un poco la atribución externa y la atribución interna. Bueno, tú puedes, a ti no te apetece hacer a ti no te apetece hacer esta tarea. ¿Qué es lo que vas a conseguir haciendo esta tarea? ¿Qué es lo que pero qué vas a conseguir tú? No, yo voy a conseguir que tú estés contenta y voy a conseguir que mi tutora también esté contenta. ¿Y qué vas a conseguir tú? ¿Vale? ¿Y qué vas a conseguir tú? ¿Vale? Tú vas a conseguir aprender algo, tú vas a conseguir mejorar tu velocidad lectora, tú vas a conseguir más tiempo para la play, porque olvidémonos de que también, de que no tengamos que motivar externamente. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que va a revertir en ti? Ahí tienes que trabajar la propia persona, Usía. ¿Vale? Y probablemente aquí el motivo de la afiliación sea muy fuerte en esta persona. Claro. Entonces, claro, va a tender mucho más a esto. Esto es la alta capacidad, también vemos que se relaciona mucho con el apego y como hay niños que por eso necesitan tener tanto apego o le gustan tanto dormir tocando o les cuesta más separarse de vosotros o quedarse solos porque hay una les gusta y disfrutan de la afiliación. Y entonces surge el tema del apego. Hay una pregunta más hay una pregunta más ahí de Pedro Antonio. Mira, Pedro, yo esta pregunta te emplazaría a verla en cualquiera de nuestros webinarios porque del futuro, ¿no? Porque sí es verdad que si a todos nos va a afectar o nos está afectando ya esta situación, a las personas tremendamente sensibles es probable que mucho más. Y es probable que muchísimo más y necesiten muchísimo más apoyo, ¿vale?
necesito muchísimo más apoyo porque sí es verdad que sin un principio hubo motivación, sin un principio ese homeschooling, entre comillas, funcionó correctamente, llega un momento donde se pierde esa motivación, ¿no? El tener que volver a hábitos viejos en una situación nueva, que esto es, yo no puedo volver a lo de antes, Pedro Antonio, yo no puedo volver a lo de antes. No, no, lo de antes ya pasó y murió. Ahora va a dar lugar a una situación nueva. Y es lo que Félix antes hablaba del cambio. Yo tengo que encarar el futuro como no una réplica de antes del 13 de marzo, porque me dio este proceso de 13 de marzo a 1 de septiembre o a 15 de septiembre y este proceso nos cambió. Entonces no puedo estar constantemente yendo hacia atrás. Y aparte que también os puede servir para trabajar otra cosa, porque no sé si puede ser en tu caso, Pedro Antonio, pero nos encontramos con chicos, con niños que sí están anticipando lo que va a pasar en el curso que viene. Y eso está generando ansiedad. Entonces sí es verdad que tenemos que trabajar ahí una cosa, y es que aunque la incertidumbre es lo que nos lleva a intentar imaginarnos qué podía pasar porque nos da seguridad, la incertidumbre, necesitamos imaginarnos algo por la incertidumbre. Lo que sucede es que tenemos que enseñarles que no podemos adivinar el futuro, que a día de hoy no sabemos lo que va a pasar. Entonces, vamos a intentar no pensar en ello, sabiendo que esto es difícil, ¿no? Pero tenemos que explicárselo. Mira, por muchas vueltas que le demos a lo que va a pasar en septiembre, es verdad que se nos ocurren varias opciones, esta y esta. Bien, pero no sabemos cuál va a pasar. Entonces, tenemos que esperar. Y les ayudamos a centrarse en el presente, a que vivan el ahora. Vamos a centrarnos de aquí a final de curso. Y ya está. Oye, centrémonos ahora. Y luego vamos a disfrutar el verano. Y cuando llegue septiembre y nos digan las cosas, ya nos centraremos. Pero esa anticipación pasa mucho en la alta capacidad, muchísimo. Pero tenemos que intentar eso, centrarles en el aquí y el ahora y que disfruten de esto, porque lo otro no podemos. Y además yo creo que el ejemplo nuestro nos sirve, ¿no? Como personas, mira, yo tampoco sé lo que va a pasar con mi trabajo en septiembre, lo podemos decir. Estos días trabajé contigo en casa, ahora salgo un día, otro día no sé, y no sé qué va a pasar en septiembre, pero prefiero no pensarlo porque no tengo ningún dato para imaginarme cómo va a ser. Y que vean que se puede vivir sin tener 100% seguro lo que va a pasar. Bueno, Bueno, pues chicos, sí, Bego, lo pues que dices, ¿verdad? Transmitirles tranquilidad, claro que sí, por supuesto. Pero para eso tenemos que estar tranquilos nosotros y tenemos que relajarnos nosotros y salir a pasear y estar tranquilos, que muchas familias os estáis quemando con vuestros hijos en casa y estáis desesperados y queréis motivarles a ellos y no os aplicáis las medidas a vosotros. Y también tenéis que salir de casa. ¿De acuerdo? bueno, Pues, chicos, pues muchas gracias. Félix, un y placer. esperamos que la próxima vez nos veamos en Narón o en Ferrol, por donde sea. ¿De acuerdo? Vale. Y si no, por aquí otra vez. Bueno, pues hasta luego, entonces, Hasta chicos, hasta luego, luego, hasta chao. luego. Un abrazo muy fuerte.